Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a empezar con la clase de hoy. Bueno, para empezar nada más, estamos empezando ahorita un poquitito tarde, porque están preguntando acerca de las inasistencias de los alumnos a clases por las situaciones ahorita complicadas que se están viviendo en algunos municipios. Entonces, no sé si conozcan ustedes a alguno de sus compañeros que esté pasando por alguna situación difícil. Ya ven que hubo desbordamiento de ríos, inundaciones, cosas de ese tipo. Si conocen ustedes a alguien, pues, bueno, me avisan, aunque hay algunos que ya se han ya han externado estas situaciones y se están considerando, pero para saberlo de primera mano, por favor, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a continuar con la clase. Lo que veamos, me parece, el día de hoy, bueno, no todo, ¿verdad? Lo que veamos el día de hoy, lo que veamos hasta espermatogénesis, se va a incluir en el examen de mañana. Entonces, para que tomen nota, para que también externen sus dudas que puedan llegar a tener y las abordemos para este momento. ¿En qué diapositiva nos quedamos de la clase de ayer, jóvenes? Por favor, no recuerdo. Me confundo mucho luego con el otro grupo. ¿Qué es lo último que vimos? Me parece que era un poquito más adelante. Más adelante. La hormona gonadotrópica coriónica. Entonces me parece que ya habíamos terminado. La equina y la HCG, creo que sí la alcanzamos a ver, ¿verdad? Sí, la vimos. Ok, sí, no, entonces ya habíamos terminado con esta parte de la presentación de este archivo. Vimos lo del lactógeno placentario, ¿verdad? Sí, también. Bien, entonces nos habíamos quedado ya nada más viendo esta parte de las concentraciones hormonales en el ciclo estral, donde les había mencionado que lo habíamos referido principalmente a lo que se presenta en el ciclo estral de la vaca. Ya hacemos un recuento rápido, ¿verdad?, de las hormonas que se presentan en este ciclo y pasamos a ver los siguientes temas. Bien, entonces, durante el ciclo estral en la vaca ya les había mencionado que se divide en 4 etapas o en 2 fases. Dependiendo en qué fase o en qué etapa se encuentre esa hembra, va a tener una concentración hormonal distinta, de tal manera que, por ejemplo, si empezamos a analizar el ciclo estral, a partir de la etapa del estro, podemos encontrar que las concentraciones de progesterona están a la baja, ¿verdad? Estas son concentraciones basales y que se mantienen así durante toda la etapa del estro. Ya venían bajas desde una etapa anterior, pero bueno, en la etapa del estro están bajas. Durante la etapa del metaestro, buena parte de esta etapa se encuentran bajas, pero hacia el final de esta misma empiezan a aumentar las concentraciones. Para el caso de los estrógenos, durante la etapa de estro, alcanzan su mayor concentración, y esto derivado, recuerden ustedes, de que para ese momento deberá existir un folículo de gran tamaño que se encarga de sintetizar esas altas concentraciones de estrógenos. Entonces llegan a su máxima secreción durante esta etapa del estro, por parte de la secreción de estradiol en el folículo de mayor tamaño para ese momento.
Ese folículo de gran tamaño, a su vez, está teniendo secreción de una hormona que se conoce como inhibina, la cual está ocasionando que las concentraciones de FSH se mantengan bajas, ¿verdad? En una concentración basal. A su vez, como está habiendo una gran cantidad de estrógenos para este momento y las concentraciones de progesterona son bajas, se estimula un mecanismo de retroalimentación positiva del estradiol sobre el eje hipotálamo hipófisis gonadal para estimular el pico preovulatorio de LH. Entonces, durante la etapa del estro se da ese pico preovulatorio de LH y aproximadamente 24 horas después de este pico se presenta la ovulación. Se dan ustedes cuenta, para el caso de la vaca, la ovulación se presenta en la etapa del metaestro. ¿Por qué en la etapa del metaestro? Bueno, sencillo, ¿verdad? El estro en la vaca habíamos mencionado que dura más o menos 12, 18 horas. Y si el pico preovulatorio se da durante algún momento del estro y la ovulación se presenta 24 horas después, es lógico entonces ver que no le da tiempo de ovular a la vaca en la etapa del estro, lo cual sí puede suceder en otras especies porque tienen un estro más largo, de algunas horas más o días, ¿verdad? Entonces, en el caso de la vaca no le da tiempo, razón por la cual ovula durante la etapa del metaestro. Al darse la ovulación del folículo, lógicamente deja de producir altas concentraciones de estrógenos. A su vez de que deja de producir altas concentraciones de estrógenos, lo que queda de ese folículo, ¿verdad? El cuerpo hemorrágico se empieza a transformar en un cuerpo lúteo. Entonces se empieza a luteinizar lo que quedó de ese folículo ovulado, de tal manera que en la etapa del metaestro las concentraciones de progesterona se van en aumento. A su vez, de que reduce la concentración de estrógenos y induce la ovulación, el folículo entonces también deja de producir hormona inhibina, que recuerden ustedes que es la que inhibe la secreción de FSH. Al ya no haber inhibina en el medio, las concentraciones de FSH se aumentan, ¿de acuerdo? Se aumenta y entonces un grupo de folículos inicia su crecimiento. Dentro de ese grupo de folículos hay generalmente uno, el que empieza a ser de mayor tamaño. Y ese folículo de mayor tamaño se encarga de empezar a sintetizar una mayor concentración de estrógenos. Aquí se logra ver una alza en esa concentración de estrógenos inducido por un folículo de esta onda de desarrollo folicular. Pero como ese folículo empieza a crecer en un medio en el cual las concentraciones de progesterona empiezan a ir a la alta, lo que va a suceder es que ese folículo se va a atreziar. A su vez, este folículo, que es de gran tamaño, también empieza a sintetizar una hormona que se llama inhibina, lo cual reduce la concentración de FSH y sus compañeros de grupo se atrecian por la falta de FSH. Él continúa creciendo, pero como está creciendo en un medio con alta concentración de progesterona, finalmente también se atrecia. Y entonces otra vez una nueva onda de desarrollo folicular responde a una alza en la concentración de FSH, porque ya no hay un folículo que esté produciendo inhibina, se eleva la concentración de FSH, de tal manera que un nuevo grupo de folículos empieza el crecimiento. De ellos se destaca un folículo, ¿verdad?, de mayor tamaño, que se encarga de sintetizar una mayor cantidad de estrógenos. No se comparan estas dos elevaciones en la concentración de estrógenos, la de acá y la de acá, con la que se presenta durante la etapa del estro. ¿Por qué? Pues ya lo mencionamos, porque el folículo no se alcanza a diferenciar a la ovulación porque las concentraciones de progesterona son muy altas, ¿verdad? Y todo esto sucede principalmente en la etapa del diestro. A su vez, bueno, una vez que reducen las concentraciones de estrógenos, porque se está atreciando ya el folículo que había alcanzado
alto diámetro, ¿verdad? Junto con sus compañeros de grupo que ya los había treceado por la secreción de inhibina y la falta de FSH a su vez, se vuelve a elevar la concentración de FSH y un nuevo grupo de folículos empieza el crecimiento. Sin embargo, cuando esto sucede, precisamente para este esquema, coincide con que en la etapa del diestro ya está en su fin, ¿verdad? Entonces, aproximadamente por ahí del día 15, 16, 17 del ciclo estral, se da la secreción de prostaglandina F2-alfa, ¿verdad? La cual induce la lisis del cuerpo lúteo. Entonces, el cuerpo lúteo se lisa y las concentraciones de progesterona bajan, ¿verdad? A una concentración basal. Como ya hay una onda de desarrollo folicular y dentro de esa onda de desarrollo folicular hay un folículo que empieza a destacarse dentro de ese grupo, ¿verdad? Empieza a sintetizar inhibina, se reducen las concentraciones de FSH, sus compañeros del grupo se atrecian, él se sigue diferenciando hacia la ovulación, empieza a sintetizar una mayor cantidad de estrógenos y como en el medio, ¿verdad? Que ya sería el proestro, en esa etapa del ciclo estral ya no se encuentran altas las concentraciones de progesterona, ese folículo se puede seguir diferenciando hacia la ovulación, de tal manera que entonces empieza a sintetizar más y más cantidades de estrógenos, de estradiol principalmente, las cuales llegan a su máxima secreción en la siguiente etapa, que sería la etapa del estro, donde finalmente esa máxima secreción de estrógenos ocasionan que se dé el pico preovulatorio de LH, logrando finalmente que un folículo, ¿verdad?, que ya estaba ahí de gran tamaño, que se está diferenciando hacia la ovulación, logre ovular. Y de ahí se vuelve a repetir el ciclo estral. ¿De acuerdo, jóvenes? A grandes rasgos es lo que hemos estado viendo durante estos últimos días. Todo esto sucede durante un ciclo estral con sus respectivas etapas o en sus respectivas fases. La fase lútea, que engloba la etapa de metaestro y diestro, ¿verdad? La de metaestro ya saben que se caracteriza por el inicio del desarrollo del cuerpo lúteo. La del diestro se caracteriza principalmente por la presencia de un cuerpo lúteo activo, secretando una gran cantidad de progesterona. La del proestro se caracteriza porque ya se debió haber presentado la lisis del cuerpo lúteo, una baja en la concentración de progesterona y entonces la continuación del desarrollo y crecimiento folicular, ¿de acuerdo? En la etapa del estro, pues se caracteriza porque ya hay un folículo de gran tamaño que está sintetizando una gran cantidad de estrógenos y lógicamente es el momento en el cual la hembra acepta la monta por parte del macho. Todo esto, proestro y estro, contempladas durante la fase folicular, ¿verdad? ¿Por qué fase folicular? Si aquí en todo momento hay desarrollo folicular, ¿verdad? Sencillamente fase folicular porque el folículo durante estas dos etapas se logra diferenciar hacia la ovulación, aunque en las demás etapas también haya desarrollo folicular, no se menciona que sea una fase folicular, sino se menciona principalmente la estructura que logra estar presente de una forma más característica durante estas etapas, para darle entonces nombre a la fase, ¿de acuerdo? Fase lútea, por la presencia de un cuerpo lúteo; fase folicular, por la presencia de un folículo que logra ovular, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí alguna duda, jóvenes señoritas? Hicimos un recuento rápido de estas etapas. ¿Nada? Entonces, pues si no hay nada, vamos a pasar a la siguiente presentación.
Hasta este tema es que va a abarcar su examen. Entonces, vemos esta parte de la espermatogénesis. ¿Verdad? Esto entra dentro de el tema de gametogénesis, nada más que espermatogénesis, pues lógicamente referido al proceso de la formación de los gametos por parte del macho. Bien, antes de abordar directamente el proceso de espermatogénesis, vemos algunas características que tiene precisamente los espermatozoides. Ya conocemos que ellos se forman al interior de los túbulos seminíferos que se encuentran al interior de los testículos, en el caso del macho, ¿verdad? Entonces, están los túbulos seminíferos y en los túbulos seminíferos es donde se puede dar este proceso de espermatogénesis, siempre y cuando, obviamente, el macho haya llegado a la pubertad y esté de la pubertad en adelante en su vida, ¿de acuerdo? Los espermatozoides, bueno, no hay que dejar de lado esto mismo, ¿verdad? Son células con sus respectivas organelos que pasaron a formar alguna parte del espermatozoide, pero se siguen conservando de una o de otra forma, ¿de acuerdo? Sus organelos. Entonces, son células alargadas con una cabeza plana. Aquí se ve redonda, pero si lo viéramos en un plano tridimensional, veríamos que precisamente están aplanadas. Le voy a avanzar a una diapositiva y ahorita le regreso para que veamos cómo efectivamente es una cabeza aplanada. Aquí es como se vería precisamente esa cabeza desde otra perspectiva. ¿Ya? Aquí se ve totalmente redonda. Bueno, cambia también dependiendo del espermatozoide del mamífero de que provenga, ¿verdad? Pero en el caso, por ejemplo, de los mamíferos domésticos, tienen una constitución muy similar. Bien, tiene una cabeza aplanada, donde podemos encontrar que se sitúa el núcleo dentro de esa célula, y la cola, que es lo que utiliza para propulsión, para poderse desplazar a través del aparato reproductor de la hembra, ¿verdad? Entonces, una cola que es necesaria para la motilidad celular. Recuerden que al interior del aparato reproductor del macho, los espermatozoides son inmóviles, ¿verdad? Cuando pasan a través de los túbulos seminíferos, todo al interior de los testículos y del epidídimo, los espermatozoides son inmóviles. Ya tienen la capacidad de poderse mover, pero siguen siendo todavía inmóviles para ese momento. Y solamente adquieren ya esa movilidad hasta que ellos entran en contacto con los productos de secreción de las glándulas sexuales, ¿verdad? Hasta ese momento es cuando ya se tornan móviles los espermatozoides. Bien, ¿cómo se encuentra conformada la cabeza del espermatozoide? Es importante señalar algunas de sus partes, derivado de que cobran significancia al momento de que se presenta la fecundación. Entonces, en la cabeza podemos encontrar coloreado aquí en negro, ¿verdad? El material genético, el DNA. Aquí encontramos todo el DNA, que obviamente es el que se va a tener que intervenir en el proceso de fecundación. El material genético que posee son cromosomas, se encuentra dentro de los cromosomas y es un número haploide, ¿verdad? Que solamente se va a complementar, siendo ya posteriormente diploide, hasta que se da la fecundación, cuando un espermatozoide, ¿verdad?, vierte su contenido de material genético al interior de un óvulo, en ese proceso de fecundación, ¿de acuerdo? Entonces aquí hay material genético, pero solamente la mitad de lo que sería para conformar una célula. Bueno, en el extremo anterior del núcleo podemos observar que está cubierto por una membrana que se conoce como acrosoma.
aquí podemos observar esta membrana acrosómica. Todo esto de aquí es la membrana acrosómica. Más externamente está la membrana plasmática, entonces se encuentra entre precisamente esa membrana plasmática y propiamente el núcleo del espermatozoide se encuentra la membrana acrosómica. Tiene una parte interna, tiene una parte externa, ¿verdad? Entre esa parte interna y esa parte externa del acrosoma podemos encontrar que existe una gran variedad de enzimas. Aquí solamente están anotadas dos, acrosina y algunidasa, ¿verdad? Pero existen muchas más enzimas que se encuentran dentro del acrosoma. Estas enzimas van a intervenir en alguno de los pasos en el proceso de fecundación. Es sumamente necesaria que se encuentren presentes estas enzimas y otras más, ¿verdad?, para que se pueda dar el proceso de fecundación, ¿de acuerdo? Entonces, cuando veamos el tema de fecundación, vamos a ver cómo poco a poco van interviniendo estas enzimas en ese proceso. Ese sería en el segmento apical o craneal del espermatozoide, ¿verdad? Pasamos a ver las partes posteriores, que sería el segmento ecuatorial y la región postacrosómica. En este sentido, estas dos últimas secciones de lo que es la cabeza cobran relevancia porque esta sección, principalmente la ecuatorial y una parte de la postacrosómica, son las que intervienen en el proceso de fusión del espermatozoide hacia